Continuamos aquí en Hola Medallo y yo tengo por aquí todavía guardadito mi pedacito de pataconcito. Oiga, por favor, si no se ha regalado en la vida el derecho a comer un patacón con queso costeño, pues regáleselo y también hagas esta receta tan rica, Manu. Quedamos con el corazón contento. Ay, sí, yo puedo probar el arrocito y Ave María, qué delicia, pero vámonos con temas legales, por favor, porque todos, vea, yo siempre he dicho que en el colegio y en la universidad deberían ser materias obligatorias, porque eso nos da conocimiento a todos para conocer nuestros derechos y nuestros deberes. Saludamos a María Velázquez Restrepo. ¿Cómo estás, abogada? ¿Cómo me le ha ido? Excelente, feliz de estar aquí en Hola Medallo. Tranquila que ahorita va con su patacón, no se preocupe. María, nos la traemos aquí corriendo. María, venga, María, venga. Vamos a hablar de la insolvencia. Insolvencia, esa palabra que hubo una época que se hizo como muy famosa porque muchas empresas estaban, sobre todo como en la época del COVID, que muchas empresas como que esa fue la solución que vieron para salir de su atranque. Sí, esas crisis que el mismo COVID dejó. Sí, exactamente, pero ¿qué es una insolvencia económica? A ver, insolvencia económica no es dejar de pagar las deudas que uno adquiere como tal. Es, como lo decimos en mi firma, que es Lina María Velázquez Restrepo, una construcción de una segunda oportunidad. Sí. Nosotros pensamos que somos arquitectos de segundas oportunidades porque la insolvencia es, venga, no tengo forma de pagar los créditos que tuve en algún momento y que me ayudaron en empresa a formar esa empresa o personalmente a la vida normal. Un ciudadano común y corriente normalmente en nuestro país, por toda la situación económica y financiera, va a requerir del crédito para poder comprar sus cosas. Sí. Entonces, insolvencia es cesar los pagos, no poder pagar, no tener el flujo de dinero para poder sostener esas creencias. Pero eso suena que tengo que ser una empresaria para acudir a esta herramienta. ¿Como una persona natural también o ahí no aplica? Claro, Manu, para las dos. Lo que pasa es que aplica regímenes diferentes, procesos distintos. A una empresa le van a pedir una contabilidad, a una persona natural pues no le van a pedir contabilidad, pero va a tener unos requisitos. Y digamos que no es cualquier deuda o tirar la toalla a la primera, sino que cumplir con ciertas... Sí. ¿Y cómo sabe uno entonces como persona natural? Obviamente pues como empresario, pues ya uno mira que no le da para saldar las deudas, costos, salarios, pero entonces uno como persona natural, ¿cómo puede llegar al límite y decir, bueno, me declaro en insolvencia? A ver, Eli, lo que pasa es que muchas veces nos vemos en una estrategia muy mal enfocada desde el punto de vista económico, que es abrir un hueco para tapar los otros. Casi siempre. Y se vuelve el hoyo negro, ¿cierto? Una persona que esté a ese límite, hay que estar pensando, tengo que estar en insolvencia. Por ley hay unos presupuestos. Primero, ser persona natural, y la ley 2445 ya dice, no solamente persona natural, sino también pequeño comerciante. Es decir, que no supere en sus patrimonio los 1.000 salarios mínimos. Y ese primer requisito te acompaña con otros. ¿Cuáles? Tener 2 o más acreencias con 2 personas naturales o jurídicas que tengan más de 90 días de mora. Entonces miren que los presupuestos son fáciles de cumplir, pero la idea es llegar a un acuerdo de negociación con esos acreedores para que la vida crediticia no se nos pare ahí. Mónica, una pregunta. Tengo mi empresa, soy una emprendedora, hice mis créditos. ¿En qué momento es, pues lo acabas de dar con un ejemplo y es no tirar la toalla a la primera? Pero si no es a la primera, ¿cómo sé que estoy llegando a la segunda? ¿Cierto? O sea, ¿cuáles son esas banderas o cuál es ese camino que estoy reflexionando y digo, me va a tocar acudir a esta herramienta? Manu, tú ahorita decías algo muy acertado. En el colegio, en la universidad, debería ser básico el derecho, pero también las finanzas personales. Sí, total. ¿Cierto? Total. Entonces, cuando me estás hablando del escenario de un emprendedor que ha hecho créditos para poder sacar su emprendimiento adelante, ese emprendimiento requiere también de una asesoría. O sea, no podemos ir como creando empresas sin asesorías. Todos sabemos o tenemos una experiencia y en un saber que nos va a permitir tener fortalezas. Entonces, yo no me puedo endeudar con un producto que de pronto no tengo. Cuando pasa esa segunda momento, no tiré la toalla a la primera, me volví a sobreendeudar para poder pagar estos créditos y mirar. No solamente hay que hacer un análisis de para dónde voy, sino que si ya eres emprendedor, tienes que tener una herramienta
herramienta muy indispensable, que es tener una contabilidad al día. Eso te hace comerciante, te hace verificar tu situación permanente y constantemente. Entonces, no va a ser, digámoslo, como a una persona natural que es que se está endeudando porque ni sabe cuánto debe o hasta dónde debe, sino que la contabilidad te va a dar como la ruta. ¿Listo? Esa es una. Lo segundo, siempre hay que variar el branding de lo que uno maneja. Sí. No es lo mismo antes del COVID, una audiencia judicial que la hacíamos presencial, ahora hacemos todo virtual. Entonces, digamos que esto también contextualizarnos y buscar ayuda de expertos que te permitan hacer las cosas de manera legal y que tengas la oportunidad de construir de nuevo una segunda oportunidad. Porque es que hacer las cosas como no son también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, inventarse deudas. Esta insolvencia también permite esos adefesios jurídicos, y es decir, no voy a pagar para quedar libre de deudas. Bueno, usted se queda sin libre de deudas, pero hay unos riesgos. ¿Cuáles riesgos? Usted se bloquea económicamente por todos los lados, y aparte de eso, si yo a usted le pido una plata prestada y dentro de 6 meses le digo, ay, qué pena. Ay, qué pena. Me insolventé. Dentro de la necesidad nunca dice hasta nunca, dice hasta luego. Y cuando vuelva, ¿a quién te vas a acudir a pedirles préstamos? Nadie. Entonces, esa es nuestra realidad colombiana, tanto para el empresario como para la persona natural. Claro, para que recibe la ayuda. María, pero entonces esta ley de insolvencia, ¿cómo puede ayudar a las personas que están pasando de pronto por un atranque económico en este momento? Bueno, vamos a decir que hay 2 leyes. La ley 1116 del 2006, que es para el sector empresarial y el comerciante, digamos que no el pequeño, sino el grande. Okay. De esa no la vamos a trabajar porque esa requiere, por ejemplo, uno de los principales requisitos, tener una contabilidad al día y con la normativa vigente. Listo. Pero para la persona natural, ¿cuáles son las garantías? Por ejemplo, tienen una casa y la casa la tienen casi que para el remate. Una de las ventajas, este proceso no puede suspender los remates, y ya el remate, que normalmente sale por el 70%, lo paran, y el bien no va a perder ese 30%, sino que va a obtener ese 100% de lo que vale, voy a poner cualquier cantidad, 100 millones, lo va a conservar, y con eso va a poder pagarle a más acreedores. Eso es buenísimo. Claro, no porque solamente muchas veces eso. Esas casas que están de remate van por nada. Exactamente. Además, porque no vamos a ser irreales con el tema del impuesto predial. Una cosa es el impuesto predial y otra cosa el avalúo comercial. Entonces, darle la posibilidad a esa persona de que presente un avalúo que muestre cuánto vale sus bienes, su patrimonio, es darle esa segunda oportunidad. Segundo, no pueden seguirla llamando a cobrarle después de que le admitan el proceso de insolvencia, porque eso es una tortura. 3 de la mañana. Una tortura psicológica bárbara, y sin tener de dónde para responder. Exactamente. Tercero, le suspenden los descuentos de nómina, de pensión. Vuelvo y les digo, es una ley muy beneficiosa para el deudor, pero es un deudor que se ha tomado el tiempo de buscar un excelente abogado que tenga experiencia en insolvencia y que le diga los pros y los contras, porque también hay unos contras. Si usted esconde deudas, si usted no llama a todos sus acreedores, a usted no le van a poner esas deudas como descargue o como volver las obligaciones naturales, sino que le van a dar la sanción de que lo van a poder perseguir. Perdió todo su tiempo y su plata. Y digamos, lo estabas mencionando, y es que uno está abrumado si está en esa situación, ¿cierto? Las llamadas están constantemente cobrando. ¿Cómo puede uno llegar a saber que hizo un acuerdo justo? ¿Qué es un acuerdo justo en medio de todo esto? Hermano, hablar de justicia en el derecho es algo muy ideal. Es una utopía, porque lo que es justo para mí no es justo para el otro, ¿cierto? Pero digamos que un acuerdo en términos reales. Sí. La insolvencia tiene 2 finalidades: o hacer un acuerdo con toda mi mesa de acreedores, o llegar a una liquidación porque no tengo con qué responder, no tengo realmente nada, pero es que en ni realidad bienes, no hay otro camino, ni nada, sí. No hay otro camino. Entonces les voy a contar cuál es el fin de ese proceso. El fin de ese proceso es que a mí esos acreedores ya no me van a poder volver ni a llamar ni a cobrar jurídicamente. La deuda queda como una deuda moral, que técnicamente se llama obligación natural. No significa
significa que me quede sin deudas, que eso es un error en muchas de las asesorías. Por decirle a la carrera o porque el ciudadano me entienda el lenguaje, digo, ¿se queda sin deudas? No es que se quede sin deudas. Se convierte en una deuda moral. Es decir, existe. Manuela sabe que yo le debo, pero no tiene camino jurídico para cobrarme. Eso es una cosa muy distinta. Pero si yo voy a ir donde Manuela dentro de 10 años a pedirle plata, ella me dirá, no, por aquí no hay. ¿Por qué? Me quedaste debiendo. Claro. Entonces, esas son las consecuencias que tiene la liquidación. ¿Qué tiene la liquidación? Que con el patrimonio que tenés, tratas de que se les adjudiquen a los acreedores y pagar la mayor cantidad de créditos que se tienen. Cuando el tema del acuerdo, hablas de justicia, la misma ley dice, venga, trate de hacer un acuerdo en 60 meses, con unos intereses. Lastimosamente, lo que le sirve, por ejemplo, al sector financiero, no es lo mismo que me va a servir a mí como persona natural. No. Tengo 10 acreedores, me gano el salario mínimo, les ofrezco 200.000 pesos y debo 100 millones. ¿Cuánto tiempo me tardo en eso? ¿Será que me van a aprobar? Pero si, por ejemplo, sucede como me tocó un caso de un señor de la tercera edad que también salvamos vidas ahí, le estaban descontando de su pensión, estaba hasta aquí porque ya no tenía flujo de caja y tenía un apartamento para vender. Suspendimos todos los descuentos, suspendimos todas las llamadas bochornosas que él quería ir por una vía que no es la mejor, para no llamarla aquí con nombre propio, pero ustedes me entenderán, y quería acabar con todo. Lo cogimos y le dijimos, no, venga, reestructuremos todo esto. ¿Qué hizo? Vendió la propiedad, le pagó a todos sus acreedores en una sola cuota, el crédito y la hoja de vida no se le dañó y él está tranquilo y contento terminando de gozar su vida y su pensión normal. Sí, tranquilo. Entonces esa ley de insolvencia, para que todos podamos entender, básicamente es como te voy a dar un tiempo, un respiro para solucionar y acomodar las fichas. No es que te estén perdonando una deuda. No. Obviamente está en la conciencia de cada quien si cree que es que me están perdonando la deuda y te dañas todo tu historial crediticio. La cosa es saber negociar en ese momento. Claro. La cosa empieza, como ustedes lo dicen, Manuel, y por una buena asesoría. Sí. Yo tengo que poner las cartas sobre la mesa, decirle a quien me consulta qué es lo positivo y qué es lo negativo. Por ejemplo, algo muy positivo. Yo no voy a seguir recibiendo las llamadas. Yo no voy a tener más descuentos. Algo negativo. Vas a estar en centrales de riesgo por un tiempo. Listo, entonces es eso. Por ejemplo, en la negociación, ustedes saben que lo que más aumenta la deuda son los intereses. Sí, claro. Qué positivo es, por ejemplo, yo en una mesa de negociación decirle a mis acreedores, les pago todo el capital, condonen o perdonen los intereses de mora corriente y otros conceptos pasados y les ofrezco un interés futuro en estos 60 meses que va a pagar de tanto por ciento. ¿Eso es posible? Eso es posible y es positivo. Mira que son cosas que uno no sabe. Uno no dimensiona que puede llegar a negociar y hablar para poder respirar, porque eso tiene que sentirse ahorcado por completo y no ver la luz por ningún lado. Por eso en mi firma el lema que tenemos es arquitectos de segundas oportunidades. ¿Por qué? Qué bonito. Porque es tratar la vida de un ser humano que su entorno familiar también se ve afectado por esto. ¿Cuántos divorcios se han ocasionado porque uno de las personas que hacen parte de esa pareja está en insolvencia, hipotecó la casa, no contó nada y se perdió todo? Y también una cosa muy triste que también dijiste, María, también cuántas vidas se han perdido y también se salvan, pues por un mal acuerdo o una mala asesoría económica a la hora de llegar allá. Bueno, ¿hay algún requisito para yo pedir este tipo de asesorías o un tipo de deuda? Sí, requisitos para la asesoría no, buscar a un experto en insolvencia, porque es como los médicos tienen su experiencia. Si yo tengo dolor en el corazón, pues no voy a ir al oftalmólogo, ¿cierto? Entonces, si voy a ir a un abogado que sea experto en insolvencia, lo que se llama derecho concursal más técnicamente, pero en insolvencia, que tenga procesos, que sepa hacerlo, que tenga una buena relación con los acreedores y que me diagnostique mi caso a la medida. No hay una fórmula para todo el mundo, sí hay unos requisitos
requisitos para entrar en esa ley. Pero no es lo mismo la vida de Manu a la vida de Eli, a la vida de Lina, sino que cada uno va teniendo una configuración especial. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que trae la ley? Que sea una persona natural o un pequeño comerciante, que no supere los 1.000 salarios mínimos, que tenga mínimo dos deudas con 2 entidades distintas en más de 90 días de mora, o que no tenga deudas, pues que tenga un proceso ejecutivo de esos remates, por ejemplo, por ejecutivo hipotecario. ¿Hay un valor mínimo que no, tenga que cruzar? No. Ah, bueno. No. Okay. De hecho, ese es el problema, que uno ve, sobre todo población muy joven, con unas deudas que no superan 30 millones, que cuando ya uno tiene experiencia uno dice 30 los paga. Sí, claro. 30 los paga y no se daña su vida crediticia. Mejor haga un acuerdo, mejor haga una refinanciación y una repotenciación de su parte financiera y miremos. Sí, porque es que uno dice 30 millones. A mí 30 millones, Dios mío, no quiero deberlos nunca en mi vida. Y hay mucha gente que no está acostumbrada a tener ese tipo de deudas y 30 millones te pueden dañar tu vida. Pero Eli, cuando haces la cuenta con los acreedores y les decís, bueno, miremos cuál es solo el capital y yo les pago el capital y un interés futuro y condóneme, no perdóneme en lo pasado, esos 30 pueden ser menos. Entonces, es sentarse a una mesa con toda la lealtad y toda la transparencia que merece una mesa de negociación. Sinceridad para esa conversación. Total. Porque es que las personas empiezan a ocultar porque de pronto me salvo si no cuento esto. Ay, lo más sincero es poder ser realista de su situación y cómo se puede empezar a negociar desde ella para que pueda salir. Cuente hasta lo que tiene bajo el colchón. Nadie esconde la verdad con un dedo como tal. Es decir, todo se sabe en algún Todo momento. se sabe. Los registros de las propiedades se encuentran, la gente conoce el estilo de vida de las personas. Entonces es mejor negociar desde la sinceridad, desde la lealtad procesal, sin inventarse deudas, sin traer a colación cosas que no son, para que usted también tenga todos los beneficios que esta ley trae. Esta ley es muy hermosa siempre y cuando usted tenga por principio la honestidad y la lealtad. Y eso es una cosa de ética, no es cuestión de cómo manejo la profesión o si sé el derecho o no, porque pues obviamente todos manejamos las herramientas de manera distinta, pero uno sí tiene que ser leal con el cliente y contarle, como les dije ahora, lo positivo y lo negativo de este instrumento legal que favorece mucho. Claro. Lina, yo sí quiero saber, ¿ustedes tienen algún convenio con esas personas que hacen el tipo de llamadas, pues que no son acosadoras, pero al fin y al cabo terminan siendo acosadoras para las personas que no tienen con qué responder hacia una deuda? ¿Cómo cuadran ustedes eso? ¿O ustedes se vuelven en el vínculo, en el vehículo de recibir esa llamada? No, lo que pasa es que, a ver, quienes llaman normalmente son casas de cobranza, ¿cierto? Las casas de cobranza normalmente son utilizadas por las entidades financieras y por acreedores de un sector financiero importante, como son las cooperativas, los bancos, las entidades que son prestadoras pues, de dineros, o por ejemplo, que te venden un carro con garantías, que te venden una casa con garantías, y ahí es donde entran a llamarte y a cobrarte todos los días, todo el día, indiscriminado. Pero a ellas los mandan entonces los bancos o las personas que tengan la deuda. No pueden controlar. No, eso no es controlable, y además en Colombia hay otra ley muy bonita, pero que hay que tratar de organizar, que es la ley 1581 sobre el habeas data, que en otro momento Dios podemos mío. conversar sobre eso, porque por ejemplo, mi historia clínica no te la pueden compartir, pero mi número de cédula es compartible. El problema es qué hacen con eso. Claro. Listo. Entonces, esas centrales de riesgo, ¿qué hacen? Tienen unas bases de datos dadas con consentimiento tuyo desde que adquieres los créditos para que te cobren y te cobren y te cobren y te cobren. Ya cuando llegan a otros escenarios sí hay que mirar qué pasó. Y dentro de estos escenarios también he encontrado suplantación. Salió otra ley, después me invitan y conversamos de ella, donde si usted no adquirió la deuda, usted puede decir no la pago. Pero eso es tema de otro programa. Pero también, pero me encanta ella porque ella habla con toda seguridad y le das a uno, obviamente eso es lo que tiene que darle un abogado a uno, y más si estamos hablando en términos financieros, la seguridad de que le puedes resolver el problema. O sea, yo a esta mujer, si quiere, abra un préstamo a mi nombre, que yo Eli, por Dios. Que yo le voy a decir fuertes que sí. declaraciones. La verdad es que no abriría un préstamo a nombre de otra persona porque hay implicaciones también muy graves. Pero lo que sí invito es, no escatimemos en las asesorías. Por ejemplo, si yo voy a construir una empresa, necesito un contador y necesito que ese contador tenga un programa, que tenga el cumplimiento de la normativa vigente. ¿Para qué quiero, digamos que minimizar gastos o no tenerlos cuando a futuro está en riesgo la posibilidad de cerrar y quebrarme?
quebrarme es la palabra que todo el mundo conoce, insolventarme. Insolventarme, Listo. claro. Lo mismo pasa en esto, en derecho, consulten un abogado. Nuestra misión no debería ser apagar incendios, sino prevenirlos. Así Entonces, si vos, por ejemplo, para algo tan sencillo como lo que todo el mundo hace, que es el matrimonio, ustedes lo pensarán desde el amor, yo lo pienso desde el contrato. Me encanta. Tarde lo aprendimos. Todos, hasta los abogados, si usted va y se asesora con su pareja de que es un matrimonio, consecuencias y cómo, por ejemplo, evitar el tema de que mis bienes no quiero compartirlos contigo o que sí queremos compartir ciertos pero otros no, eso lo hace un abogado. No me Entonces, no toques escatimen ese esa vals. asesoría. No me No toques me lo eso. toques, Pero por mire, favor. Manu, ahí Pero, ahorita Lina, tengo mi ¿sabes qué? teléfono. Vení, voy a anotarlo de una vez. Una ¿Me buena regalas asesoría. tu red social y tu teléfono? Bueno, las redes sociales las estamos modificando en este momento. Ah, ok. Tengo un correo electrónico, linamaria.velázquez@estudiojuridicolmbr.com y es más sencillo, más empático Ahí y más lo humano. tenemos en- sí, está en ahí pantalla. en pantalla. linamaria.velázquez@estudiojurídico lmvr.com. Y si usted quiere tener algo más directo, escríbame el WhatsApp 318-400-9149. Ay, pero ese si está muy yo fácil. no sé Volvámoslo a del repetir, tema, pero despacio. claro que sí, 318 Sí. 400 Sí. 9149. Lina, te voy a llamar. Ay, no, pero voy a llamar a todos los invitados. pero de la maravilloso. noche. Es que el programa Me hoy sirvió, estaba- pues, pero el divino programa ha todo. estado interesante y muy bueno. Lina María, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Hola Medallo, por darnos pues todo ese conocimiento que al final somos tan ignorantes, qué tristeza, pero hay que buscar buena asesoría siempre. Prepararse. Y Eli, hay una cosa que es más agravante. El Código Civil, en el artículo 9, que es para todos, nos manda a no tener ignorancia sobre la ley. Dios. La ignorancia de la ley no sirve de También excusa. se cobra. Muy bien, Lina, muchas gracias. A ustedes por Bienvenida. invitarme, que- Por supuesto, aquí en Hola Medallo. Claro que sí, Aquí Lina, estaré muchas gracias. siempre atenta para sus invitaciones. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Bueno, a muy ti. bien. Les voy a contar algo. En pocos minutos, desde el Popular 1, el alcalde Federico Gutiérrez va a realizar un anuncio muy importante para la ciudad. Desde ayer lo anunció en sus redes sociales y por eso a través de Telemedellín y los diferentes canales, por supuesto, de la alcaldía de Medellín, se va a conocer que se va a entregar el funcionamiento de la biblioteca Santo Domingo Sabio. Fabuloso. Recuerdan que hace muchos años eso, para que no hablemos de esa historia que vivimos, pero lo importante de hoy es que esta alcaldía pues va a entregar en funcionamiento y eso va a suceder en pocos minutos. Así que las invito en este momento a hacer una pequeña pausa chiquitica y ya regresamos con Hola Medallo.